Bueno, entonces hoy estamos en el capítulo 16 de la sabiduría fundamental, que habla sobre la libertad y el cautiverio. Aquí lo vemos en este dibujo que pone en un lado pone cautiverio y en el otro lado pone liberación. Entonces, ¿de qué nos, cuál, a qué que nos estamos, cuál es el cautiverio y cuál es la liberación? Tenemos este dibujo que lo explica. ¿Qué me pareció? Que si viendo este dibujo lo podríamos comprender de mejor manera, de una manera más. Entonces, ¿cuál es la liberación y cuál es el cautiverio? Entonces, dice, igual que aquí dice, ah, que Buda nos explicó la interdependencia para eliminar la raíz del samsara, que es esta ignorancia. Es por culpa de la ignorancia que nosotros giramos en el samsara. Y por esta ignorancia nosotros estamos cautivos en el samsara. Y por eso ocurre el cautiverio. Y entonces, qué es lo que nos cautiva? Lo que nos cautiva es... Oh, bueno, es que no sé... Voy a poner una tela delante del láser para que no sea tan fuerte. Bueno, bueno, esto lo podemos ver ahora. Aquí es donde dice cautiverio y en la otra parte dice liberación. Entonces el cautiverio, entonces, qué es lo que está cautivo? Aquí está explicado toda la parte del cautiverio y en este lado toda la parte de la liberación. ¿Quién está, cautivo? Es esta persona, la persona que tenemos aquí. Esta persona es la que está cautiva. ¿Y por qué está cautiva? ¿Qué es lo que la cautiva? Está cautiva por el karma y por las emociones nocivas. Aquí vemos este elefante que es mitad negro. También lo hablamos el otro día, el domingo. Entonces, por ejemplo, decimos esta persona sería la persona que está en el samsara, el ser samsárico, que diríamos soy yo mismo. Entonces, si no pensamos sobre la liberación y el cautiverio, no vamos a poder liberarnos. Entonces, ahora nosotros pensamos, ¿cómo es que nosotros giramos en el samsara? Lo tenemos que pensar de esta manera. Si nosotros meditamos, nos daremos cuenta de cómo es nuestra propia mente. Podremos investigar sobre nuestra propia mente. Y vemos que el cautiverio, la liberación, no es como irse a otro lugar. Por ejemplo, la liberación, ir a otro lugar, a otro espacio. Entonces, si nosotros eliminamos el karma y las emociones nocivas, eso es la liberación. Es nuestra propia mente. Nuestra mente está controlada por la ignorancia y por eso nosotros acumulamos todo tipo de acciones de karma y debido a estas emociones nocivas que surgen por la ignorancia. Si nosotros no tenemos este karma, estas emociones nocivas, eso es la liberación. Estos vienen de los pensamientos conceptuales y estos de las elaboraciones mentales. Y estas se agotan a través de la vacuidad. Si nosotros meditamos una y otra vez sobre la vacuidad, y si los profesores nos enseñan sobre la vacuidad una y otra vez, y eso es porque esta es la puerta para la liberación del samsara. Entonces, cuando Buda se iluminó al principio, dijo: he encontrado un Dharma que es profundo y calmo, y es luminoso, y carece de elaboraciones mentales. Entonces, él se refería a esta visión de la vacuidad. Entonces, esta visión de la vacuidad es muy, muy sutil. Parece que tenemos que comprender la presentación de las conciencias, de las mentes. Tenemos que meditar y pensar: ¿a dónde va mi mente? ¿Qué está pensando? Tenemos este elefante que representa nuestra mente. La mitad del elefante es negra y la mitad es blanca. La mitad blanca está mirando hacia arriba, la mitad negra está mirando hacia atrás, hacia abajo.
podemos poner dos elefantes o un solo elefante, pero en este caso tenemos dos elefantes que tienen, un elefante que tiene dos cabezas, una cabeza mirando hacia arriba, otra hacia abajo. Entonces, si pusiéramos una sola cabeza, esta cabeza sería mirando hacia arriba cuando estamos pensando pensamientos virtuosos o útiles, y también pensamientos negativos, inútiles o no virtuosos, sería mirando hacia abajo esta misma cabeza. Después surge un camino hacia abajo y uno hacia arriba, dependiendo de cómo dirijamos nuestra mente, la cabeza de este elefante. Entonces, desde nuestra mente que surge el camino hacia la liberación, y también desde nuestra mente que surge el camino hacia los reinos inferiores, hacia el sufrimiento, hacia las emociones nocivas. Entonces, al principio tenemos que comprender qué es este elefante, qué es esta mente. Tenemos que investigar sobre nuestra propia mente. Igual que los elefantes, cuando todavía no los hemos enseñado, no los hemos disciplinado, son peligrosos, y si los disciplinamos somos cariñosos. Lo mismo ocurre con nuestra propia mente. Si podemos disciplinar nuestra mente para que sea servicial, esté a nuestro servicio, para ponerla al camino de la liberación. Entonces, de esta manera, este elefante, este elefante es mi propia mente. Tenemos que comprender nuestra propia mente, y una vez que reconozcamos nuestra propia mente, podemos ver qué tipo de pensamientos tenemos. Los pensamientos positivos nos llevarán hacia arriba, los negativos hacia abajo. ¿De dónde surgen estos pensamientos negativos, nocivos? Estos vienen de esta máquina, que son las tres emociones nocivas principales, los tres venenos que se llaman. El cerdo simboliza a la ignorancia, la serpiente al odio y el pájaro al deseo. Vemos que la serpiente y el pájaro surgen de la boca del cerdo, simbolizando que el apego y el odio surgen de la ignorancia. Y debido a estas tres emociones nocivas principales, que son la raíz de todo el resto de pensamientos negativos. Estas son las que hacen que vayamos a los reinos negativos y que vayamos a peor. Si nosotros podemos eliminar esta máquina de las emociones nocivas, entonces, debido al que no están ellas, podemos utilizar esta otra máquina, que sería el Dharma, para ir hacia arriba, ir mejorando nuestra mente, con pensamientos cada vez más y más positivos. Entonces, por ejemplo, alguien como yo, un ser samsárico, está controlado por el karma, las emociones nocivas, y por eso está cautivo. ¿Y qué es lo que lo cautiva? ¿Cuál es la cuerda que lo mantiene cautivo? Estos son el karma y las emociones nocivas, es lo que lo mantiene cautivo. ¿Y dónde está cautivo? Está cautivo en el samsara, debido a los 12 vínculos de originación interdependiente. Este es el lugar, es el samsara. Entonces, ¿y cuál es el resultado de estar cautivo? ¿Cuál es el fruto de estar cautivo? Primero, ¿cómo es que está cautivo? Primero, debido a la ignorancia, acumulamos karma, y después, debido al karma, una y otra vez, renacemos en el samsara, y vamos transitando a través de los 12 vínculos de originación interdependiente, que van desde la ignorancia, la composición, la consciencia, etcétera, hasta el nacimiento, y después el envejecimiento y la muerte. Entonces, debido a la ignorancia, vamos al segundo, que es el karma, las configuraciones kármicas. Y así vamos transitando por todos los vínculos. Y por esta razón seguimos aquí atados en el samsara. ¿Y cuándo nos vamos a liberar? ¿Cuándo se acabará? Pues cuando se agoten este karma, estas emociones nocivas. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado? Pues es el sufrimiento. Es el sufrimiento que tenemos que experimentar mientras estemos en el samsara. Mientras estemos en el samsara, siempre tenemos en peligro de sufrimiento. Entonces nos damos cuenta de que somos personas que estamos controladas por el karma y las emociones nocivas, y
Y estamos aquí atrapados en el samsara y tenemos que hacerlo porque, puesto que estamos repitiendo que es el late, otra vez, ¿por qué lo hacemos? Es porque vamos transitando a través de las 12 vínculos de originación interdependientes y el resultado son los tres tipos de sufrimiento: el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento omnipresente, que todo lo abarca. Después, si hablamos de la liberación, ¿cuál es la causa de la liberación? Perdón, ¿cuál es la causa del sufrimiento? La causa del sufrimiento es este karma y estas emociones nocivas, y podemos eliminar esta causa del sufrimiento, eliminaremos el sufrimiento y nos liberaremos del sufrimiento. Por eso lo llamamos liberación. La liberación de todo tipo de sufrimiento. ¿Y quién se libera? ¿Quién se libera? Se libera esta persona que se ha liberado del karma y de las emociones nocivas, elimina estas faltas adventicias o estas faltas externas a la mente, a la naturaleza fundamentalmente, y luego es esta persona la que está liberada. Y a través de qué mediante qué se libera, mediante esta rueda que tiene tres partes. La parte externa, el aro externo sería la, la, el entrenamiento de la concentración. El centro sería el entrenamiento en moralidad, y los radios se refieren al entrenamiento en sabiduría. Es a través de estos tres entrenamientos superiores. Pues nosotros, por ejemplo, tomamos votos, tomamos distintos tipos de votos, y gracias a estos votos nosotros practicamos la moralidad de evitar las acciones negativas, y a esto se refiere esta parte central, que es el entrenamiento en moralidad. Después estos radios, que es el entrenamiento en sabiduría, esa es la sabiduría que comprende la vacuidad. Y después, para poder meditar en esta comprensión de la vacuidad, necesitamos la concentración. Y este entrenamiento superior en concentración, al que se refiere el aro externo de la rueda. Si nosotros aprendemos, estudiamos el Dharma, de ello va a depender que nosotros consigamos la liberación. Entonces, y para conseguir la liberación es esta máquina, que es esta rueda del Dharma. ¿Qué es lo que nos libera? Es la práctica de los tres entrenamientos superiores. Pero ¿y cómo nos liberamos? ¿Nos liberamos? ¿Cómo? Los objetos de abandono del camino los vamos abandonando poco a poco mientras estamos en el samsara. Aquí vemos en este camino también hay unos elefantes pequeñitos. Y al principio es un elefante como loco, cuando nosotros tenemos pensamientos de todo tipo, y nuestra mente se está llevada por todo tipo de pensamientos, somos como un elefante loco. Es como que si nuestra mente fuera un elefante loco. Y ya vemos como el elefante se va volviendo más y más blanco. Y llega entonces a los vehículos, tanto sería el vehículo del Hinayana o el vehículo del Mahayana. Por ejemplo, en el vehículo del Mahayana, primero generamos bodhicitta y entramos en el camino de la acumulación. Este sería el primer gate. Después sería el gate gate, el paragate, parasamgate, bodhisattva, en este mantra que habla sobre los 5 caminos que llevan a la iluminación. El quinto, bodhisattva, se refiere ya al estado de budeidad. Esto dice que en este mantra lo que dice es, lo que significa el gate, gate, gate significa ve más allá, ve al otro lado. Entonces, al principio, cuando generamos bodhicitta y estamos en el camino de la acumulación, y después, cuando conseguimos por primera vez una meditación enfocada en la vacuidad de manera conceptual, entonces esto es el camino de la preparación. Después, cuando vemos la vacuidad de manera directa, sería el camino de la visión. Después meditamos una y otra vez en ellos durante el camino de la meditación, y en último término llegamos a ver las dos verdades al mismo tiempo, y este es el camino de no más aprendizaje, o el estado de budeidad.
Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la liberación? Es el estado de budeidad. Aquí tenemos a Vajradhara, un dibujo de Vajradhara que simboliza el estado de budeidad. Y vemos que está también emitiendo luz. Y esta luz, espérate porque no sé si lo estoy grabando. Sí, sí. Entonces, a través de estos caminos podemos alcanzar el estado de budeidad al final. ¿Qué es lo que entonces vemos, como en resumen ahora, lo que nos mantiene atados es el karma y las emociones nocivas? La persona que está cautiva somos nosotros, yo mismo, y a través de la práctica es que vamos a alcanzar la liberación, a través de la práctica de los 3 entrenamientos superiores. Entonces tenemos distintos caminos, el camino del vehículo de la perfección y del vehículo dentro del vehículo Mahayana tenemos el vehículo de la perfección y el vehículo y después el vehículo del Tantra, y el vehículo del Tantra está simbolizado en este dibujo por este camino completamente vertical en el centro. Entonces podemos, a través del camino del Tantra, sin tardar mucho, como en el camino, en el vehículo de la perfección, podemos alcanzar el estado de budeidad de una manera muy rápida. Pero también es muy fácil, si no lo hacemos bien, podemos ir hacia abajo con mucha facilidad y acabar en los infiernos. Entonces este camino que está girando, que tiene sus curvas, este es el camino de la perfección, y el camino recto, completamente vertical, este es el camino del Tantra. Y alcanzamos el estado de Vajradhara al final. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Dentro de la sabiduría fundamental, en este capítulo número 16, hemos llegado a este capítulo número 16, que nos dice que nos habla sobre la naturaleza del cautiverio y la liberación. Nos dice que el cautiverio y la liberación tampoco tienen una naturaleza propia, son como ilusorios, no tienen no son no tienen una naturaleza verdadera. Es como si fuera un reflejo en un espejo, y por eso lo hemos colocado todo en un espejo, porque lo que no es la forma que yo veo en un objeto no es una verdadera forma, solo es la reflexión de una forma, solo es el reflejo de una forma. Y por eso lo ponemos en un espejo para recalcar su naturaleza ilusoria. Entonces, tanto los 12 vínculos como los distintos reinos del samsara donde podemos renacer, como nosotros mismos, si nosotros nos preguntamos si estos están establecidos por su propia naturaleza, están establecidos de manera verdadera, no lo son, no lo están. Son fenómenos cuyo modo de apariencia, cuyo modo de existencia difieren, no existen del modo como se nos aparecen. Entonces, ahora nosotros estamos en el samsara girando. Sí, es así. Por supuesto, estamos girando en el samsara. ¿Y cómo giramos en el samsara? Lo hacemos de una manera convencional, de una manera nominal. No lo hacemos de una manera última, de una manera verdadera. Si nosotros Si nosotros investigamos la verdadera naturaleza de los fenómenos, ni siquiera existe el Buda. Y tampoco, cuando dice los 5 agregados también son vacíos de naturaleza inherente, dice el Sutra del Corazón. Entonces, también hay otro texto que dice, no existen ni el samsara, ni los caminos, ni las tierras. Eso sí, hablamos desde el modo último. Entonces, este es el verdadero modo de existencia, tanto del cautiverio como de la liberación. Aquí lo dice también esta estrofa que dice, este espejo que refleja el cautiverio y la liberación. Hay algunas escuelas que dicen, algunas escuelas no budistas dicen que la liberación es un lugar a donde podemos ir. Por ejemplo, había una escuela que decía que era como un lugar muy bonito, blanco, que era casi como una sombrilla puesta boca arriba, una sombrilla blanca. Pero nosotros no decimos que la liberación sea
un lugar a donde vayas, una especie de paraíso, sino que es simplemente un estado mental. Si nosotros eliminamos nuestra karma y nuestras emociones nocivas, eso es la liberación. Entonces, en este espejo se nos muestran distintas formas. Entonces, ¿no veis que hay muchos dibujos diferentes? Entonces vemos que hay reflejos de todas estas formas, pero que son meramente nominales, meramente designaciones nominales. Entonces, de manera... eh, esto si lo pensamos desde el lado de la verdad última. Entonces, tanto la liberación como el cautiverio carecen de existencia verdadera, y esto es la realidad última de los fenómenos. Entonces, el cautiverio y la liberación. Entonces, si nosotros alcanzamos la libertad mental completa, eso es la liberación. Entonces, el sufrimiento está metido del cautiverio. Por eso dice, este espejo nos muestra el modo de tomar y dejar, tomar la liberación y dejar el cautiverio. Entonces no hace falta que expliquemos todos estos textos que vienen a continuación, pero me parece que sería bonito que explicásemos ahora esto otro, que es los 12 vínculos de originación interdependiente. Los vamos a explicar de una manera breve ahora. Este es la existencia cíclica. En el centro tenemos, como hemos dicho antes, las emociones nocivas que nos mantienen cautivos, y este aro es el karma negativo y positivo que nos mantienen cautivos en el samsara. Estas son las emociones, las acciones negativas son las negras, y si acumulamos estas acciones nocivas, lo peor que nos puede pasar es que vamos a renacer en los reinos inferiores, como en el infierno, o el reino de los pretas, etcétera. A través de las acciones virtuosas acumulamos el karma suficiente como para renacer en los reinos superiores, que son los humanos y deidades, distintos tipos de deidades, los dioses y semidioses. Entonces, en el capítulo número 26 de la sabiduría fundamental habla sobre los vínculos de originación interdependiente. El primero es la ignorancia, el segundo las formaciones kármicas. Bueno, lo vamos a ver mejor aquí. Ya lo habéis visto. Mira, estos son los tres emociones nocivas raíz. Esto es el karma, la karma negativo. Luego lo puedes ver otra vez, como lo voy a grabar. Entonces estos son, ves, los que van hacia abajo y después los que van arriba. Entonces a estos se les llama la causa del sufrimiento. La causa del sufrimiento tiene dos aspectos: las emociones nocivas y el karma. Entonces, si hay esto, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir el sufrimiento, la verdad del sufrimiento. Ya podemos, ahí que están el sufrimiento, por ejemplo, tan grande de los infiernos, el sufrimiento de la gran ansiedad de los pretas, o el sufrimiento de la gran ignorancia de los animales. Y arriba también tenemos los sufrimientos de los reinos superiores. También los humanos y las deidades tienen sufrimientos. Entonces, ¿cómo es este sufrimiento? Voy a poner una pequeña película sobre el sufrimiento. O bueno, no, a lo mejor no da mucho tiempo, entonces no lo voy a enseñar. No, pues no. Hay una pequeña película sobre el sufrimiento, pero esta no la vamos a enseñar ahora. No da tiempo. Entonces tenemos el modo de girar a través de las 12. La ignorancia, las formaciones kármicas. Después está la consciencia. La tercera es la consciencia. Esta consciencia no se queda nunca quieta.
estamos todo el rato pensando pensamientos de apego hacia los nuestros y de odio hacia los otros o de enfado hacia otros. Eh, Entonces, por eso dice que es como un mono que va de un árbol a otro. Después está el nombre y la forma. Es parecido a unas personas que van en un que van en un barco. Estos son como los cuatro agregados, que son el agregado de la sensación, el agregado de los agregados mentales, el agregado de la sensación de la discriminación, el agregado de la consciencia y el cuarto. Entonces, el siguiente es las esferas sensoriales. Es como una casa vacía debido a nuestros órganos sensoriales. Nosotros tenemos todas estas percepciones sensoriales. Y después tenemos el contacto. El contacto, para eso necesitamos los sentidos, necesitamos el objeto y necesitamos la consciencia. Se tienen que juntar estas tres: el órgano sensorial, la consciencia sensorial y el objeto para que se dé contacto. Después la sensación. Ahí sentimos la sensación. Esta persona que tiene una flecha en un ojo, es simbolizando que tiene una sensación muy fuerte en el ojo. Entonces, nada más nacer ya tenemos una sensación muy fuerte. Viene una sensación de sufrimiento. Los niños lloran nada más nacer. Eso nos muestra cómo tenemos sensación ya nada más nacer. Después tenemos el apego. El apego es el deseo. Cuando vemos un objeto lo tomamos como agradable y generamos deseo hacia esta hasta hacia este objeto. Ese es el octavo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y por qué ponen una persona bebiendo alcohol en este número 8? Porque al principio bebes un poco y no te da muchos problemas, pero después sigues bebiendo y te emborrachas y formas un montón de problemas. Montas en tu familia o en tu trabajo, empiezas a crear más y más problemas debido a tu deseo por beber. Entonces, si nosotros tenemos esta ignorancia, vamos a tener este deseo por los nuestros y este rechazo por los otros, por los enemigos. Entonces, mientras estamos, este deseo es el que más ayuda a la ignorancia para que sigamos cautivos en el samsara. Después tenemos el noveno, que es el aferramiento. Hay un mono que coge una fruta, entonces, y es que es un deseo enfocado en el futuro y este es el que más ayuda para que nosotros tomemos el renacimiento. Después está la existencia, el décimo, la existencia, que es como una mujer embarazada. Entonces, nosotros, cuando estamos en el momento de la muerte, podemos pensar todo tipo de pensamientos en ese momento. Si tenemos buenos pensamientos en ese momento, esos buenos pensamientos son como una semilla que nosotros plantamos para tomar un buen renacimiento. Pero como en ese momento, como nosotros en nuestra vida tenemos todo tipo de acciones y pensamientos, entonces en ese momento si nosotros tenemos pensamientos negativos, esto nos van a llevar a tener un mal renacimiento. Entonces, de ahí, en ese momento de la existencia, es en el momento que van a madurar estos pensamientos. Y después el nacimiento, el siguiente el vínculo. Y ahora estamos en el número 12, que es el envejecimiento y la muerte, que simbolizado por una persona que lleva un cadáver, que lleva este cadáver a la espalda. No lo va a llevar a la montaña o a lo mejor lo va a quemar, se lo va a dar a los pájaros a comer, a los buitres o a lo mejor lo va a enterrar, no sabemos. Pero este es el último vínculo, el vínculo número 12. Esta persona le llamamos al envejecimiento desde que nacemos, ya empieza el envejecimiento, porque ya empezamos a ir hacia la muerte. Y después, una vez que ya hemos muerto, es la parte de la muerte. Las personas tenemos tanto envejecimiento como muerte. En el bardo no hay envejecimiento, pero hay muerte.
Desde la primera, la octava y la novena son emociones nocivas. Entonces, desde la ignorancia, de la ignorancia surge el karma y del karma surge el sufrimiento y del sufrimiento vuelve a surgir otra vez la ignorancia y así vamos girando una y otra vez. Entonces luego hay, bueno, esto no hace falta que lo hablemos, antes lo hemos explicado otro día, pero bueno, aquí hay algunos de los vínculos que surgen en el momento de la causa y otros en el momento del efecto. Entonces, entonces hay seis que son de la ignorancia, el karma, la consciencia, el tercero la consciencia, el deseo, el aferramiento y la existencia. Estos son causales, digamos, del momento de la causa. Y después del efecto está el nacimiento, el nombre y la forma. Después las esferas sensoriales, el contacto y después el envejecimiento y la muerte. Esos son del lado del efecto. Entonces, ¿de dónde vienen estos vínculos? Entonces, ¿cuál es el modo de girar en el samsara a través de estas emociones, de estos vínculos? Pero además también vamos a ver cómo vamos a alcanzar la liberación. Vale, Kamachi, ni roboya. Tira. Bueno, pues lo dejamos porque no encuentro ahora no encuentro el archivo. Espera. Tira. Tira. La has dicho. Vale, pues. Entonces, ¿cuál es el camino para alcanzar la liberación? Para alcanzar la liberación, este es el camino. Vamos primero, estudiamos, reflexionamos y meditamos sobre el Dharma, sobre las enseñanzas de Buda, y poco a poco, a través de este estudio, reflexión y meditación, vemos que nuestra mente está cada vez más blanca, y vamos eliminando estas emociones, el karma y las emociones nocivas. Lo podemos explicar de esa manera. En realidad, este es un dibujo explicativo para la adquisición de samatha, de este tipo de meditación, de calma mental. Pero también lo podemos aplicar también a la liberación. Primero estamos aquí, escuchamos el Dharma, reflexionamos sobre él y meditamos. Ellos están ahora estudiando, escuchando el Dharma y después ellos cogen este camino hacia la liberación. Podemos nosotros también coger este camino hacia la liberación. Tira. Entonces, antes lo hemos explicado también. Así que nosotros pensamos que estamos aquí en el samsara sin ninguna libertad, controlados por las emociones nocivas, por el karma. Y también Buda nos decía que mientras estemos en el samsara vamos a tener la naturaleza del sufrimiento. Entonces nos preguntaba, pero ¿hay una manera de liberarse de este samsara?
Sí, existe la liberación y por eso hoy yo os hablo del sufrimiento. No, si no, ¿para qué hablar del sufrimiento? Es como si vas a un hospital eh, y te dicen que hay cura para tu sufrimiento. Entonces ahí está, tenemos esta pequeña peliculita que sería sobre el, eh, sí, nosotros, el modo de alcanzar la liberación a través de comprender las 12 vínculos de originación interdependiente y cómo, hasta ahora hemos sido cautivos debido al karma y las emociones nocivas. Entonces, al pensar en el sufrimiento del sufrimiento podemos generar renuncia al samsara. Pero si pensamos, eso pensando en nosotros mismos, pero si pensamos en los demás, también podemos pensar, pues los demás, tal y como yo, tampoco quieren sufrir y también están atrapados en el samsara, porque ellos también tienen este karma, estas emociones nocivas que hacen que estén aquí atados al samsara, sufriendo una y otra vez. Entonces, debido a este pensamiento, generamos la compasión hacia los demás. Entonces, primero tenemos que comprender el modo en que estamos cautivos, cuál es esta naturaleza de este cautiverio, a través de comprender los vínculos de originación interdependiente, y que si nosotros eliminamos la ignorancia, eliminamos el karma. Si eliminamos el karma, eliminamos el resto de vínculos. Entonces, ahora, este sería el camino de la liberación. Mirad, en realidad, esta película muestra las etapas de la consecución de la meditación de samatha o de calma mental, pero ahora lo vamos a aplicar hacia la liberación. ¿Vemos la película ahora? Si nosotros no lo pensamos, si nosotros no meditamos, en este mundo hay 7.000 millones de personas y la mayoría nacen, se preocupan por conseguir ropa, comida, bebida, un lugar donde vivir, y tener hijos, y así como tuvieran nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera. Y así es como y así es como vive la gente normalmente. Pero hay unas personas especiales que tienen una inteligencia específica y deciden utilizar esta vida para estudiar, reflexionar y meditar para lograr la liberación. Entonces, ¿cuál es la muestra? ¿Cómo sabemos que estamos meditando? Tendremos esta sensación. Dice, nosotros estamos en nuestra casa y él está en su casa y sale fuera, pero es, normalmente cuando empezamos a meditar, pensamos, aunque yo cierre la puerta de mi casa, mi mente se va afuera, se va a pensar en otros sitios, a pensar sobre todo tipo de cosas que están fuera de la casa. Entonces, esto es lo que nos muestra nuestra mente. Está dirigida por los pensamientos conceptuales. Entonces, los pensamientos conceptuales serían el mono, el elefante sería mi mente y yo, como la persona que quiere disciplinar mi mente, sería el monje. Entonces, la mente está llevada con los pensamientos conceptuales y la persona por la mente. Entonces, gracias a Dios, este monje tiene dos instrumentos que son un lazo y un gancho, que son los que me van a ayudar a mantener mi atención sobre mi mente y también para atar mi mente, para controlar mi mente. Y estos son la introspección y la atención. Entonces, es, y por, nosotros, ¿por qué están yendo ahora? Eso es porque si nosotros vamos teniendo cada vez más y más pensamientos virtuosos, nos vamos a ir acercando hacia la liberación. Y vamos a ir avanzando por el gate, parangate, estos distintos caminos. Igual que al alcanzar esta concentración de la calma mental o de samatha, nosotros también podemos ver que nuestra mente, la mente es que está haciendo cada vez más blanca y también el mono está perdiendo esa característica negativa, está negra. Y eso es porque ah,
está siendo purificado. Entonces, si nosotros pensamos, ¿cuándo va mi mente? ¿Va a un lugar beneficioso? ¿Está pensando en algo beneficioso, en algo pernicioso, algo negativo, algo inútil, algo útil? Entonces, aquí ya, igual que el monje ahora toma al elefante con esa cuerda, es como que poco a poco vamos a ir tomando cierta libertad. Nuestra mente va siendo un poco más libre, vamos a tener a no estar tan controlados por nuestros pensamientos. Y también viene esta aparecida en conejo que simboliza el aturdimiento mental sutil. Y de ahora vemos que el monje va allá delante del elefante. Entonces mi mente ya, ya yo he alcanzado cierta libertad sobre mi mente. Y después, también, este sería el estado, el séptimo, en la séptima etapa para adquirir el samatha, pero si lo aplicamos a la liberación, sería cuando alcanzamos el camino de la visión. Ahora, el elefante ya no tiene ninguna parte negra, y eso es porque ha eliminado las emociones nocivas raíz, aunque todavía sigue teniendo las huellas kármicas de estas emociones nocivas. Entonces, cuando alcanzamos el samatha, tenemos esta mente que es muy servicial, que está a nuestro servicio. También a partir del camino de la visión, después tenemos los 10 caminos, camino primero, segundo hasta el décimo. Y después en esta parte sería cuando tenemos samatha, esta concentración de la calma mental, sería la etapa novena de la adquisición de samatha. Entonces esto todavía, si nosotros meditamos bien, si podemos meditar eh, de una manera muy firme, pues veremos que tendremos una sensación como de flexibilidad mental y de flexibilidad física. Y esto también, si nosotros meditamos en el camino de la meditación una y otra vez, estos objetos de abandono los iremos abandonando, y también las faltas más y más sutiles las iremos abandonando, y entonces surge este arco iris que simboliza esta felicidad mental. Entonces, este elefante era alguien que nos estaba dando problemas en nuestra mente, nos creaba todo tipo de problemas y sufrimiento. En cambio, ahora vemos que al revés, esta mente es nuestro motivo de felicidad, está envuelta en felicidad. Entonces, esta mente se ha vuelto libre. Aunque nosotros no estudiemos el Dharma, si nosotros queremos felicidad y no queremos sufrimiento, tenemos que eliminar las faltas de nuestra mente. Y esto es la verdadera felicidad. Entonces, cuando hablamos de samatha, después de alcanzar samatha, tenemos que meditar en vipassana, en la visión superior. Después de la calma mental, meditamos en la visión superior enfocada en la vacuidad. Es esta sabiduría sobre la vacuidad. Entonces, a través de meditar una y otra vez en la vacuidad, vamos a tener esta felicidad que es ecuánime. Es a través de enfocar nuestra mente en este objeto tan sutil que es la vacuidad, que nosotros, que se llama esta sabiduría, que generamos esta sabiduría, que es la prasna paramita, que se le llama, de este objeto tan sutil se le llama también aquello que es algo que está más allá de las palabras, de lo que no podemos hablar, es inefable. Esto nos mostraba la sabiduría que comprende la vacuidad. Entonces, hemos hablado sobre el modo
sobre las situaciones del samsara y también sobre la liberación. Entonces, tenemos que pensar si existe un camino para conseguir la verdadera felicidad. Entonces, ahora lo voy a dejar sin explicar nada, os voy a dejar ver la película directamente. ¿Quién es el que está cautivo o libre? Somos nosotros. Si nosotros practicamos bien, y alcanzaremos la liberación a través de los entrenamientos superiores. Hay un fuego al lado del camino. Eso simboliza el esfuerzo desde ahora y hasta que mientras no alcancemos la iluminación, la budeidad, vamos a tener que aplicar esfuerzo. La luz, la luz. ¿No? Ahora. Entonces ahora hemos visto las etapas para alcanzar la liberación. Entonces ahora se mantenga en B. Ya, vale, ya. Sí, muy bien que hayas encendido la luz, dice que se la... Ahora sí está. Oh, llámate, di auto, que se la ha traído. Sí, ahí va. Tiche. Bueno, pues lo dejamos un momento sin luz. Entonces es la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad de la cesación y la verdad del camino. Aquí podemos encontrar las cuatro nobles verdades. La verdad del sufrimiento, de la cesación del sufrimiento, son el cautiverio. Y la liberación serían la verdad del camino, la verdad de la cesación. Entonces, así, ahora enciende la luz. Entonces aquí, hoy hemos estado hablando de la liberación y del cautiverio. Si lo hablamos de una manera muy extensa, se tardaría mucho, pero, pero más adelante, si queréis una explicación más extensa, también podemos hacerlo. Entonces, hoy estábamos hablando sobre este capítulo número 16
hoy se nos acaba el tiempo, no vamos a poder leer este capítulo, pero podemos hablar de manera resumida qué es la liberación y qué es el cautiverio. Lo hemos podido comprender bien a través de este dibujo. Este es un dibujo que es de beneficio también para las personas que hayan estudiado mucho, las personas que hayan estudiado poco o las personas que intermedias. También este dibujo sobre los 12 vínculos de originación interdependiente fue un regalo que hizo el rey Bimbisara al rey Uttarayana, porque el rey Uttarayana le daba muchos regalos al rey Bimbisara. Entonces le preguntó al rey Bimbisara a Buda qué le podía regalar, y Buda le dijo, hagamos este dibujo y regalémoselo, porque aquí viene de una manera muy gráfica el modo cómo se gira en el samsara y el modo cómo liberarse del samsara. Este, este rey Bimbisara lo, lo, lo encargó siguiendo el consejo de Buda. Y un dibujo que por esta razón también tiene muchas bendiciones, viene del propio Buda y que es muy útil. O sea que mirad este dibujo y pensar en el modo como se eliminan los objetos de abandono y el modo como giramos en el samsara. Mirar hacia dónde quiero ir y hacia dónde y qué es lo que tengo que hacer para ir a dónde quiero ir y cuáles son los caminos que nos muestra este dibujo. Sí. Y también junto con este dibujo del cautiverio y la liberación me parece que también es útil también unido a los 12 vínculos de originación interdependiente. Entonces, si yo quiero alcanzar la liberación, lo tengo que hacer a través de la sabiduría. La mejor sabiduría es la sabiduría que comprende la vacuidad. Y para comprender la vacuidad, para generar esta sabiduría que comprende la vacuidad, el mejor texto es este texto de la sabiduría fundamental de Nagarjuna. En, en las próximas enseñanzas de su santidad el Dalai Lama nos hablará sobre este comentario de Buda Palita a este texto de Nagarjuna de la sabiduría fundamental. Es bueno acercarse a este texto siempre a través de comentarios porque es un texto bastante complejo y difícil de comprender de buenas a primeras. Pero nosotros ahora estamos dando una introducción a este texto de la sabiduría fundamental, viendo un poco por encima el significado de las distintas estrofas, los distintos capítulos, estas distintas investigaciones. Aunque lo hayamos oído hoy por primera vez, tenemos que pensar la visión de la vacuidad es muy importante. Buda dijo que era muy importante. También la bodhicitta es muy importante. Cuando tomamos una iniciación, los maestros nos dicen que la bodhicitta y la vacuidad son muy importantes. Si nosotros no tenemos esta visión de la vacuidad, no vamos a poder alcanzar la liberación. Si queremos liberación, tenemos que esforzarnos en comprender la vacuidad. Y para eso necesitamos buenos libros de texto. ¿Cuál es? Este texto de Nagarjuna y también los otros distintos textos sobre vacuidad, sus otros 6 textos, este texto incluido, hay estos seis textos sobre vacuidad escritos por Nagarjuna. Y también sobre la vacuidad leemos, por ejemplo, el modo de vida de los bodhisattvas de Santideva. Entonces, ellos hablan sobre, normalmente, cuando en las enseñanzas su santidad nos hablará sobre la bodhicitta y la vacuidad, nos dará votos y después, no, a veces una iniciación. Entonces él nos enseña el camino y es a través de explicarnos estos textos. Entonces, hoy hemos hablado sobre el cautiverio y la liberación. Ha habido la gente que no ha podido venir hoy a clase, por ejemplo también doctor Setan que se ha ido a la DAC. Entonces, algunas personas
también vienen a la clase dominical, así que allí también hablaremos sobre los vínculos de originación interdependiente. El, el jueves es un día muy importante, es el día que se conmemora cuando el primer giro de la rueda del Dharma por Buda Sakyamuni. Y nosotros vamos a tener una ceremonia tántrica en el monasterio de Kyoto. Y ahí voy a estar 3 días allí, así que no nos vamos a poder reunir aquí. Así que y vosotros rezad no, perdón, hoy hemos estado rezando eh, mm, por estos damas y también hemos estado enseñando estas películas sobre la liberación y el cautiverio. Y nos veremos el domingo. Bueno, en este día cuarto del sexto mes que se conmemora a la, el giro de la rueda del Dharma, ya no, lo dejamos hoy entonces aquí.